¿Qué tal, candidato? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hay una sensación de que, o cunde una sensación de que la batalla está decidida, o al menos eso es lo que la derecha está tratando de vender. ¿Cree que hay posibilidades de darle la vuelta a las encuestas, de ganar las elecciones? Ciertamente las hay, y eso hay que medirlo por lo menos en tres factores. El primero, el señor Feijóo, en un proceso de abascalización, empieza a decir que una parte del voto puede no ser legítimo, que el voto por correo puede no ser legítimo, puede no ser limpio, y a sembrar dudas sobre el proceso electoral. Eso no lo hace alguien que está confiado en los resultados. En segundo lugar, las encuestas muestran claramente que todo el voto de las derechas está ya movilizado, tiene muchas ganas de salir a votar, está ya contado, y lo que queda por contar es el voto progresista y el voto demócrata. Digamos que es como si fuera un examen en el que nos vamos a examinar nosotros, porque ellos ya se han examinado, ya han demostrado cuántos son, todos los que se apuntan en las encuestas. Lo que queda es por demostrar cuánta es la gente, no solo la que no quiere retroceder 50 años atrás, como quieren Abascal y Feijóo, sino la gente que quiere seguir avanzando, que quiere un gobierno mejor, que quiere un gobierno que transforme la vida y que haga la vida más fácil para aquellos que lo tienen más difícil. Eso es lo que queda por contarse, eso es lo que todavía no entra en las encuestas, empieza a entrar en las encuestas y lo que puede desequilibrar. Y en segundo lugar, las encuestas están mostrando que las derechas muy probablemente nos sumen, y queda más de una semana de campaña. La semana última es siempre la semana absolutamente decisiva. Las elecciones se ganan o se pierden en la última semana. Las derechas desde el inicio de la campaña empezaron cometiendo el error de la soberbia. Empezaron creyendo que la campaña la tenían resuelta. Y eso le está enseñando a mucha gente cuál es el talante, cuál es la voluntad de una coalición negativa que todavía no ha manifestado nada de lo que quiere hacer con nuestro país. A la coalición de Feijóo y Abascal, de Abascal y Feijóo, no le conocemos un solo proyecto de lo que quiere hacer con nuestro país. No sabemos qué quiere hacer frente a la crisis climática, no sabemos qué quiere hacer para mejorar los salarios o para contener la subida de precios que se come parte de las economías familiares. No sabemos qué receta tiene para controlar la subida de los alquileres, los abusos de los alquileres y la subida de las hipotecas. No sabemos qué quiere hacer con los derechos de las personas LGTBI, salvo que lo que quiere hacer es echarlos para atrás, meter más miedo, censurar. Es una coalición, cuando decimos que es una coalición del odio, no lo decimos porque no nos guste esa opción. A mí me gustaría tener enfrente unos rivales ideológicos o políticos con los que pudiéramos discutir de qué tiene que pasar con nuestro país en los próximos 10 años. Sin embargo, no tenemos eso enfrente. Tenemos a alguien que lo que nos está diciendo es el conjunto de sus fobias, el conjunto de sus odios y el conjunto de sus manías y el conjunto de sus prejuicios, pero nada de lo que quiere hacer en positivo con nuestro país. Es muy difícil gobernar un país del que solo estás diciendo lo que detestas. Es muy difícil gobernar un país en el que te sobra más de la mitad de la población. La coalición de PP y Vox, que ya gobierna en ayuntamientos y en comunidades autónomas, ha disuelto consejerías de igualdad. Acabo de venir de Mallorca. Ha disuelto consejerías de medio ambiente y consejerías de igualdad. Está empezando a ponerle dificultades a las asociaciones LGTBI o prohibir que se pongan banderas del arco iris. En Valencia, en Burrián, en una localidad en Castellón, el País Valenciano, ha empezado a prohibir publicaciones infantiles por el mero hecho de estar en catalán. Lo que estamos viendo básicamente es una coalición que detesta a casi todo el mundo, a los que hablan otra lengua, a las personas LGTBI, a las mujeres que quieren derecho a decidir sobre sus cuerpos, a los trabajadores que no renuncian a conseguir derechos, a la gente que defiende la sanidad y la educación. Es que a esta gente les sobra más de la mitad de España. Y si le sobra más de la mitad de España, eso significa que hay mucho más de la mitad, hay una mayoría absoluta de españoles que está llamada a las urnas para que no le metan en un cajón, para que no le obliguen a pedir perdón, para que no le hagan vivir con miedo, para que no le hagan retroceder. Perdón. Sí, el dibujo que está haciendo, o sea, digamos, aparentemente tendría que movilizar a la izquierda y no lo está haciendo. La derecha está completamente movilizada y la izquierda, como dice, no está movilizada. ¿A qué lo atribuye? Teniendo en cuenta, digamos, este diagnóstico que hace de una coalición del odio que está recortando derechos y que en teoría debería asustar. No sé si se ha perdido el miedo a la ultraderecha o a una coalición de derecha con ultraderecha y ustedes no están sabiendo apelar de alguna manera digamos, a esa gente que realmente, según su diagnóstico, puede verse muy perjudicada por un gobierno de PP y Vox. Yolanda Díaz dijo como hace un año que al gobierno le estaba faltando alma. El gobierno hasta hace muy poco, el presidente del gobierno hasta hace muy poco, dijo que no había nada de lo que quejarse porque la economía española iba como una moto. Eso es un profundo error. La economía española no va como una moto si la economía de los hogares no va como una moto. La economía española no puede ir como una moto si a la gente se lleva un susto cada vez que va al supermercado o le está costando afrontar la hipoteca o pagar el alquiler. La economía de un país solo va como una moto si a la gente le va como una moto. Y en España a la gente no le va bien.
¿Le iría mejor con un gobierno de Abascal y Feijóo? Le iría peor. Esta gente votó en contra, por ejemplo, de que votó a favor de que tuvieras que ir a trabajar cuando estabas enfermo. Esta gente votó en contra de la subida del salario mínimo. Esta gente votó en contra de la revalorización de las pensiones. Esta gente votó en contra de la eutanasia, aunque luego muchos de sus familiares, si la necesitan, es posible que la tengan que usar. Esta gente votó en contra de la ley trans. Esta gente votó en contra de la memoria histórica para que las víctimas pudieran enterrar a sus familiares. Ciertamente, a los españoles no les iría mejor retrocediendo 50 años. Pero eso no significa que la vida esté bien, eso no significa que las cosas estén bien. No es acertada la estrategia del Partido Socialista, que desde el principio se propuso salir a conservar, salir a dar la legislatura por acabada, las transformaciones por acabadas y decir, miren, esto es todo lo que tenemos que ofrecer, hay que defender lo que hay porque los que vienen son peores. El miedo por sí solo no moviliza. Es mucho más productivo, es mucho más transformador y es mucho más radical movilizar con la esperanza de que la vida puede ser otra cosa. Y que la vida puede ser otra cosa necesita ejemplos concretos. Necesita ejemplos concretos de que la intervención pública, la intervención de la política, puede equilibrar la balanza y garantizar que la felicidad, que la tranquilidad, que el derecho a tener una vida segura no depende solo de la familia en la que has nacido, sino que incluso si no tienes una familia privilegiada detrás, tienes un país detrás que se hace cargo de ti, que te ayuda a desarrollar tus mejores capacidades. Yo creo que en primer lugar la estrategia del Partido Socialista, digamos, de apelar solo a conservar y al miedo a los que vienen, no ha sido exitosa. Creo, en segundo lugar, que hay que hacerse cargo de que la gente atraviesa momentos difíciles, después de años difíciles, y que las cosas deben estar mejor. Que no basta con decirle a la gente que podrían estar peor, porque nadie vota mirando hacia atrás, la gente vota mirando hacia adelante, y por tanto es fundamental que no nos quedemos entre las dos opciones de retroceder o quedarnos igual, sino que haya una tercera posición que diga, no, miren, no se trata de retroceder, pero tampoco de quedarse igual, hace falta un gobierno mejor. Y esa es la energía que nosotros hemos pretendido movilizar desde el principio. Creo humildemente que desde que Sumar entra en campaña electoral, en la campaña electoral se hablan de otras cosas. Si nosotros no estuviéramos, en esta campaña electoral habría hablado del Falcon, habría hablado de la ETA, que ya no existe, habría hablado de que la Agenda 2030 es una conspiración judeo-masónica terrible, y que desde que nosotros estamos se habla de cosas que tienen que ver con la vida. Se habla del deseo de tener más tiempo libre para estar con los tuyos y salir una hora antes del trabajo. Se habla de la posibilidad de desarrollar tus capacidades, de emprender o de estudiar y formarte con una herencia universal. Se habla de subir el salario y contener los precios. Se habla de intervenir los alquileres. Se habla de que la salud mental esté en la sanidad pública, de que el dentista esté en la sanidad pública y de que la óptica esté en la sanidad pública. Bueno, en mi opinión esas son cosas que tienen que ver con la vida de la gente, con el deseo de una vida más tranquila, más sencilla, más feliz y más segura, y yo estoy convencido que eso moviliza mucho más que el miedo. Pero sin embargo ha habido un cambio o por lo menos se percibe un cambio de estrategia o de discurso, o de, digamos, de énfasis en el discurso contra la derecha y la extrema derecha. Hace unos días Yolanda Díaz en una entrevista llamó racista a Abascal, dijo que que no quería España en blanco y negro, la España del fascismo, dijo que no quería más de García Lorca. Digamos, se percibe que después de esta semana en la que, digamos, después del cara a cara, no sé si hacen el diagnóstico de que el PSOE pues, ha bajado un poco los brazos, ustedes están yendo a atacar de forma más directa a la derecha, tanto al PP como a Vox. No sé si eso es así, si perciben que es verdad que la gente necesita que le hablen de propuestas, pero que también hay que hacer una campaña a la ofensiva contra lo que viene. O sea, hay una cosa que el odio sigue movilizando de alguna manera. Hay una cosa el miedo, más bien, perdón. No, que digo que el miedo sigue movilizando de alguna manera. Bueno, hay una cosa que le pasa a Yolanda, que es una cosa muy humana y que lo he visto en directo. Hay cosas con las que se indigna y se le nota mucho. Hay cosas por las que no pasa, hay cosas que le sublevan y se le nota mucho. Y a mí me gusta que se le note, a mí me gusta que haya cosas con las que diga, mira, de aquí no se pasa. Nosotros venimos a hacer una campaña que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente y no se le va a ganar al miedo con más miedo, con ninguna campaña de cuidado que viene el lobo, porque el lobo en realidad en gran medida ya está aquí. ¿En qué medida está aquí? En la medida en que una parte del deterioro de las condiciones de vida de la gente o de los retrocesos en derechos y libertades está aquí, en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, pero también en una vida cotidiana que se ha hecho más difícil y, por tanto, más dependiente del arbitrio, del capricho de los privilegiados. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo que hay que movilizar la esperanza en que la vida puede ser mejor, yo creo que hay mucha gente que está asustada y que valora la firmeza. Nuestro proyecto de país es mejor que el suyo. La España con la que nosotros soñamos es mejor que la suya. Es una España más avanzada, es una España más libre, es una España más plural, es una España más democrática y es más justa y es más igualitaria y más verde. Y eso hay que salir a confrontarlo sin pedir perdón.
digo con todo el respeto para los oponentes, pero con toda la firmeza, nuestras ideas son mejores, porque las suyas son ideas de miseria moral, que traen mucho beneficio para unos pocos y mucho dolor, muchas dificultades para la inmensa mayoría. Y eso hay que salir a confrontarlo con toda la tranquilidad, y con toda la tranquilidad significa también con toda la firmeza. Es verdad que en estos días hemos dicho, y en particular Yolanda, ha salido a confrontar algunas cosas con dureza. Y a mí me parece que mucha gente lo ha aplaudido, y que mucha gente ha dicho, bueno, ya era hora. Yo necesitaba ver a los míos saliendo así, plantando cara. Y no plantando cara con gritar, porque Yolanda no ha gritado, ni plantando cara con insultos, plantando cara diciendo algunas cosas que son evidentes para mucha gente y con una actitud que es necesaria. Los reaccionarios no pueden acobardar a todo un país. No puede haber todo un país, una inmensa mayoría social, que esté mirando lo que va a pasar el 23 de julio con una mezcla de inquietud, temor, desasosiego, solo porque hay algunos bravucones que gritan mucho. Porque nuestras ideas son correctas y las comparten más españoles. Pues hay que salir a decirlo. Y si eso implica confrontar ideas, pues se confronta ideas. Y cuando alguien defiende ideas deleznables, pues hay que decírselo. Y cuando alguien se inventa cosas, pues hay que decírselo. Y cuando alguien está defendiendo cosas que son peligrosas para la convivencia, pues hay que decírselo. Yo creo que hay mucha gente que agradece una actitud firme. Y una actitud firme no es gritar, una actitud firme no es enredarse en el ruido ni en el fango, una actitud firme es decir las cosas claras. Pero cree, por ejemplo, que el PSOE no ha tenido esa actitud firme. Digo, que hace falta que estén ustedes y hayan tomado, digamos, esta decisión, este impulso de decir, venga, vamos a confrontar. Y que el PSOE no lo estaba haciendo, quizá, que ha dado la batalla por perdida. Es que el Partido Socialista yo creo que tiene un problema y yo creo que este análisis que hago lo pueden compartir muchos votantes que han votado al Partido Socialista en otras ocasiones. El Partido Socialista a la hora de la verdad suele dudar, suele titubear. Y nosotros no, Yolanda no. Cuando hubo que subir el salario mínimo, Nadia Calviño se oponía y el Partido Socialista se oponía. Y Yolanda se empeñó y se subió varias veces. Cuando hubo que regular los derechos de las trabajadoras domésticas, Yolanda se empeñó y se hizo. Y el Partido Socialista dudaba. Cuando hubo que regularizar a los riders y acabar con los falsos autónomos, Yolanda perseveró y se hizo. Y el Partido Socialista titubeó. Y ahora cuando decimos que hay que intervenir los alquileres para acabar con los abusos, que no puede ser que alguien que vive de tener 40 casas se dedique a esquilmar la economía de la gente que apenas le llega el salario para pagar un alquiler, compartiendo una casa entre varios, teniendo solo una habitación, como hay muchísima gente. Cuando nosotros decimos que eso hay que intervenirlo, igual que intervenir el mercado de la energía ha servido para controlar los precios, para contener la subida de precios, hay que hacer lo mismo con la vivienda. Cuando nosotros decimos eso, es posible que haya mucha gente que diga, porque es normal. Bueno, es que eso solo se va a hacer si Sumar está fuerte, si Yolanda está fuerte. Así que la firmeza no es algo solo que te ganes con las declaraciones en una entrevista. La firmeza, la decisión, la perseverancia, que no tiene nada que ver con el volumen al que hables, que no tiene nada que ver con los insultos o con el ruido, que tiene que ver con la creencia firme en tus ideas y con la capacidad para llevarlas a cabo, es algo que te lo vas ganando. Y yo creo que Yolanda se lo ha ganado, y por tanto Sumar se lo ha ganado. Y en un momento duro, en que mucha gente tiene inquietud, yo creo que hay mucho votante progresista que necesita ver a alguien que vaya a plantar cara, que vaya a defender los derechos democráticos, que vaya a decidir que en libertades no retrocedemos, que no retrocedemos en derechos sociales, que no retrocedemos en derechos laborales, y no solo que no retrocedemos, nosotros no hemos venido aquí para que estos no nos hagan retroceder 50 años atrás. No vamos a retroceder 50 años atrás, pero es que hay que seguir avanzando. La mejor manera, esto es como las bicicletas, la única manera de no caerte no es quedarte parado, es avanzar. Da la sensación por los temas de la campaña, por el tono de la campaña, incluso por la presencia, por su presencia, también por la presencia de líderes de Más Madrid en la campaña de Yolanda, en los actos, que Sumar se parece más o bebe más de Más Madrid que de otros partidos. No sé si comparte este análisis. Yo creo que lo integran personas y formaciones que no comparten siglas, pero que comparten ideas. Y compartir ideas es siempre mucho más importante que compartir siglas. Nuestro acercamiento progresivo con Yolanda y con Sumar no fue en una mesa de negociación, fue compartiendo ideas, fue haciendo cosas juntos por la salud mental y la precariedad, fue haciendo cosas juntos sobre el tiempo de trabajo y la liberación de tiempo de vida, fue acercándonos en el trabajo cotidiano, en el día a día, en las ideas que defendíamos, en cómo hacer política y en qué política hacer. Por eso luego las cosas han sido fáciles y han sido rodadas, pero hay muchas sensibilidades. Acabo de venir de Mallorca, donde los compañeros de MES pues ayudan, reman y están encantados y se están echando la campaña al hombro. Los compañeros y las compañeras de Compromís, hay muchos compañeros y muchísima gente independiente que se acerca, que no viene de ninguna experiencia partidaria previa y que hoy está construyendo.
¿En qué estamos de acuerdo? Pues yo no sé qué siglas tienen, o si tienen algunas siglas. Las siglas son lo de menos. Lo que compartimos son ideas. Yo me siento muy cómodo. Uno de los, digamos, de los puntos que ha marcado la campaña ha sido el debate del pasado lunes, en el que Feijóo empezó a lanzar una serie de datos descontextualizados, algunos falsos, digamos, medias verdades. Sánchez se vio un poco, al parecer, sin capacidad de reaccionar ante eso. ¿Cómo se puede contrarrestar eso en un debate, sobre todo teniendo en cuenta que el jueves de la semana que viene, creo que es, la semana que viene habrá un debate a 3, el miércoles, el miércoles, perdón. Digo, ¿cómo se puede contrarrestar una estrategia que también la puede llevar a cabo Vox en un debate como este? O sea, digamos, ¿cuáles son las herramientas? Soy diputado y no me dedico, y me basta con saber de lo mío. Y son los periodistas los que saben de periodismo. Pero yo creo que los periodistas tienen que moderar. Yo creo que los periodistas... No puede ser que en nuestro país nos acostumbremos a decir al día siguiente, bueno, parece que a Feijóo le ha ido bien en el debate, admitiendo a renglón seguido que ha sido gracias a un aluvión de mentiras. Eso no puede pasar. Porque si la esfera pública se empieza a acostumbrar a eso, ya nada tendrá valor, ya todo dará igual. Yo creo que los periodistas tienen que moderar, y los periodistas se tienen que encargar de conseguir que el debate sea un debate en el que las ideas puedan ser refutadas porque se hagan referencia a algo que sea real. Y hay experiencias concretas. TV3, por ejemplo, la televisión catalana ya lo hace. Ya en su último debate tiene un servicio, un sistema para comprobar, obviamente no en tiempo real, porque no se puede hacer en tiempo real, pero para comprobar si los datos o las cuestiones que se han dicho son verdaderas o son falsas. Es verdad que llega un poco tarde, pero al que le pillan una vez es difícil que lo vuelva a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que quien organiza un debate también tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad con que el debate, obviamente, las posiciones políticas de uno son posiciones dependiendo de desde dónde parte, de qué valores defiende, y obviamente cada uno ve la realidad política, no se puede reducir a números. Pero si Feijóo dice que siendo presidente de Galicia construyó 25.000 viviendas y construyó 24, eso no es que veamos el mundo con un prisma diferente, eso es que te has cogido las viviendas que construiste y las has multiplicado por 1000, y alguien tiene que decirlo ahí. Entonces yo creo que quien organiza un debate y lo modera tiene una responsabilidad también. Y en todo caso, hay que salir con otra actitud, hay que salir con otro temple. Si Yolanda hubiera estado en ese debate, Feijóo no sale impune de las cosas que dice. Si Yolanda está en ese debate, Feijóo no se libra diciendo cosas que no tienen nada que ver con la vida de la gente. Si Yolanda está, Feijóo no se atreve a hacer lo que hizo. Ahora entendemos por qué Feijóo solo se atreve a ir al debate en el que no está Yolanda. Feijóo solo se atreve a ir a un debate, el único que no le da miedo, que es el debate en el que puede esconder al que quiere que sea su vicepresidente, el ultraderechista Abascal, y en el que no tiene que confrontar con Yolanda Díaz. Y sin embargo, el debate en el que sí que va a estar Yolanda, en ese Feijóo no se atreve. Yo creo que el Partido Socialista se equivocó en aceptar un debate que planteaba que esto era un duelo a 2, porque no es un duelo a 2, es un duelo a 4 y se gana por parejas. En esa importancia de la que hablábamos para movilizar al electorado, digamos, los trasvases de voto, hay un dato que sale de las encuestas, que es que, digamos, ustedes solo logran captar 2/3 del voto de Unidas Podemos en 2019. No sé a qué atribuye esto, a que haya 1/3 de votantes de Unidas Podemos en 2019 que, bueno, no sabemos bien hacia dónde va, pero bien se ha ido al Partido Socialista, entendemos, o bien ha ido a la abstención. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué falta? Bueno, faltan 10 días de campaña y hay una evidencia. Hay una evidencia, o hay dos evidencias. La primera es que no va a haber gobierno progresista sin Sumar, que Sumar es absolutamente decisivo para que haya gobierno progresista. No hay gobierno progresista que no pase por el voto a Sumar. Y la segunda es que ese gobierno progresista se atreva a cambiar la vida, se atreva a elegir cuando hace falta entre los privilegiados y las familias trabajadoras, pasa por la fuerza que tenga Sumar y por la fuerza que tenga Yolanda. Yo creo que eso es evidente para cualquier elector que se reclame de las ideas y de los valores progresistas o de la izquierda. Y por tanto, como es evidente, creo que es una verdad que cae por su propio peso y que conforme se acerque el día de la votación va a caer más por su propio peso. No hay gobierno progresista sin el voto decisivo a Sumar, y ese gobierno progresista no transformará la vida si no está Sumar fuerte. Si Sumar no es quien marca el horizonte de lo que se tiene que hacer. Y eso al Partido Socialista le pasa muy a menudo. El Partido Socialista, por una parte, solo se despista.
Si está solo, se despista. Pero por otra parte, además, es necesario marcarle el horizonte para que se atreva a cosas que si no, no se atrevería. Hay otros que libramos las batallas primero para que cuando esas batallas ya están aplanadas, el Partido Socialista después se atreva a transitar por ellas. Pero hay quien tiene que abrir camino. Hay quien tiene que abrir camino en transición ecológica antes de que el Partido Socialista se atreva a decirlo. Hay quien tiene que abrir camino en reducción del tiempo de trabajo antes de que el PSOE se anime. Hay quien tiene que abrir camino en la subida de los salarios, en el control de precios o en el control de los alquileres. Es fundamental que haya fuerzas que estén mirando al horizonte, no que estén mirando solo al informativo de mañana, sino que estén pensando en lo que va a ser nuestro país de aquí a 10 años. Eso es una fuerza que es cultural e intelectualmente dirigente y es una fuerza que tiene la capacidad de expandir lo que puede ser el futuro, ofrecer un horizonte de posibilidad y arrastrar al resto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Digamos, o sea, entiendo la crítica al PSOE, pero o sea, los que han perdido o que no consiguen recuperar ese tercio de antes son ustedes. No sé si cree que, digamos, por cómo se ha gestado esta coalición de izquierda, esta unidad de la izquierda, por la forma, ha habido cierta desmovilización del electorado progresista que ha dicho, bueno, me voy al PSOE, me voy a la abstención, pero esto no lo quiero. Bueno, nosotros cerramos un acuerdo muy amplio para la candidatura de Sumar, que respondía a una demanda, yo creo, muy amplia de la sociedad, que quería que se diera una respuesta amplia y generosa en un momento decisivo, no solo por si el gobierno se inclinaba hacia la izquierda o a la derecha, sino por si nuestro país vivía una involución democrática o, por el contrario, era capaz de planificar democráticamente su futuro en términos ecológicos, de justicia social, de profundización de los derechos y las libertades. Y tuvimos que llegar a un acuerdo en un adelanto electoral que a nadie se le escapa, que nos cogió a contrapié, bueno, a nosotros y a España entera, ¿no? Y lo hicimos rápido, y lo hicimos fundamentalmente para no dedicar tiempo a hablar de los problemas de los políticos, sino para dedicarle tiempo a hablar de los problemas de la gente. Tengo la impresión de que el divorcio fundamental que se produce entre representantes y representados se produce cuando los representantes hablan de sí mismos. Cuando los representantes muestran que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la vida de aquella gente a la que le piden el voto. El debate entre el señor Feijóo y el señor Sánchez fue un debate en el que hablaron fundamentalmente de Feijóo y de Sánchez. Pero es un debate en el que no había cesta de la compra, es un debate en el que no había salarios, en el que no había horas extras no pagadas, en el que no había diazepam para poder dormir por la noche, en el que no había el miedo de que si mis mayores se ponen enfermos no sé si podrán ir a una residencia de calidad. Creo que eso es lo que más aleja a la gente de la política y creo que nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Cerrar un acuerdo, que es lo que mucha gente pedía, y una vez el acuerdo está cerrado, dedicarnos a hablar no de las discusiones de los políticos, sino de las cuestiones de la vida cotidiana que le afectan a la gente en su día a día. Sí, pero o sea, la izquierda, esto es cierto, pero digo, a la gente es verdad que no le debe de interesar las disquisiciones internas de los líderes de izquierda, pero que esto ha pasado durante, ya no solo en estos 10 días, que han sido más intensos, seguramente si no hubiese habido adelanto electoral habría sido un periodo más largo, ¿no? Digo, en estos meses ha habido una tensión latente en el espacio de la izquierda de la que no sé si hacen algo de autocrítica, digamos. Ha habido una tensión latente en la política española. Esto siempre se dice poniendo el foco, digamos, como en las fuerzas políticas progresistas. Anda, que como pongamos el foco en las fuerzas políticas conservadoras, lo que pasa es que hay una especie como de voluntad, a menudo como de la izquierda, como de fustigarse y decir, madre mía, es que cómo nos peleamos. ¿Alguien ha visto las peleas internas en Vox? ¿Alguien ha visto lo que ha pasado en el Partido Popular, que se cargaron a un líder por denunciar la corrupción de otra lideresa, que se ponen espías entre ellos, que se amenazan con destaparse casos de corrupción? Yo no soy partidario de esa tradición de la izquierda que, cuando tiene al adversario enfrente, decide empezar a fustigarse por las cosas. Estamos en campaña electoral. Y en campaña electoral yo no perdería un segundo. Y no perdería un segundo porque hay gente delante que está censurando obras de Virginia Woolf. Hay gente delante que está haciendo que la policía suba a un concierto para llevarse detenida a una cantante por enseñar un pecho. Hay gente delante que está censurando revistas en catalán para niños. Hay gente ahí delante que está diciendo que la bandera del orgullo es un trapo para pedófilos, o que la está prohibiendo. Bueno, yo con esa gente ahí delante no miraría por el retrovisor, les miraría a ellos. Alberto Garzón, cuando digamos, planteó que daba un paso al lado, antes hablando de las negociaciones, porque entiendo lo que dice, la gente no quiere que hablemos de esto, pero después de lo que ha pasado, digamos, igual hay cosas que hay que explicar, ¿no? O sea, cuando dijo que daba un paso al lado, dijo que era un mensaje destinado también a la renovación de caras, hablando, pues supongo que la gente interpretó que hablaba de Irene Montero, que hablaba de Jaume Asens, de Ada Colau, que hicieron. No sé si usted se llegó a sentir interpelado por ese mensaje, que pensó que se lo lanzaba también
a usted. Comí con Alberto pues cuando no sabíamos, poco antes de las autonómicas y municipales, no sabíamos obviamente que iba a haber adelanto electoral y en esa comida Alberto ya me dijo que él en realidad estaba pensando tomar esa decisión. Por razones políticas, por razones personales, por lo que había sido esta legislatura en el gobierno, y ya me lo adelantó. Lo que pasa es que como luego nos sumergimos en la vorágine de las elecciones autonómicas y municipales, pues yo reconozco que se me quedó como en algún sitio, y cuando luego lo contó en un espacio privado y luego lo hizo público, cuando luego lo contó, reconozco que ahí como que me acordé y dije, ostras, es verdad que me lo ha dicho. Bueno, yo creo que ha hecho un trabajo en el gobierno en un momento como muy difícil, que él tenía como razones políticas y personales, pero vamos, como lo explicó él, que además lo explicó muy bien y con una entrevista muy interesante de leer, es verdad. Y lo explicó él como con todo lujo de detalles y con la pausa, yo creo, y la serenidad que él siempre lo hace. Creo que es muy importante que hayamos sido capaces de levantar una alternativa en un momento difícil, y creo que es muy importante que esa alternativa cuente con todos los activos de los que pueda disponer. Y felizmente esa alternativa cuenta, por lo que respecta a nosotros, esa alternativa cuenta con la fuerza política que ha marcado la agenda en cosas importantísimas al gobierno progresista, y con la fuerza política que es la alternativa al Partido Popular en Madrid, que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid, que lidera la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y que marca el paso de la única alternativa posible que pueda haber al PP en un territorio difícil para el combate por las ideas progresistas y las ideas democráticas como es Madrid. Hay algo de esas negociaciones que no nos queda claro a los periodistas, que es si ustedes o digamos en Sumar, algún partido o el propio Sumar planteó un veto a Irene Montero para que no estuviese en las listas de Sumar para las secciones generales, porque Podemos denunció ese veto y ahí, bueno, digamos, no se ha explicado de la otra parte si hubo en algún momento, digamos, se explicitó dentro de las negociaciones esta cuestión. Más Madrid y Más País negociamos exclusivamente por lo que tenía que ver con nuestras ideas, con nuestros candidatos, con nuestra implicación en la campaña, que está siendo una implicación, creo, muy notable y muy generosa, que está trabajando mucho por el común. Y una vez que nosotros llegamos a un acuerdo, dijimos que, por nosotros ya estaba, nosotros llegamos a un acuerdo que era satisfactorio, que estaba preparado o pavimentado antes por una coincidencia político-ideológica y también personal, por qué no decirlo, político-ideológica y personal que venía fraguándose desde meses antes. Y una vez que llegamos a un acuerdo y que todas las fuerzas políticas llegamos a un acuerdo, que todas las fuerzas políticas firmaron un acuerdo, es decir, que dieron su consentimiento con ese acuerdo, a partir de ahí nosotros no tenemos más que añadir. Pero no entiende que haya votantes de Podemos concretamente que se sientan desmovilizados, de lo que hablábamos antes, de la desmovilización de ese espacio progresista, que puedan estarlo porque no está su principal activo político en las listas. Bueno, está su secretaria general, ¿no? Sí, pero bueno, su propia secretaria general en el Consejo Ciudadano en el que anunció la decisión calificó a Irene Montero como su principal activo político. Bueno, hay una representación muy amplia. Yo creo que los candidatos que vienen de Podemos son el mayor número, en realidad, en la lista electoral, en posibles posiciones de salida, y creo que tiene un acuerdo que, sobre todo, su dirección ha firmado, que podía haber hecho otra cosa, pero que lo ha firmado, y yo me alegro de que firmara, que firmó, que aceptó, que entendió que eso era un acuerdo y que entendió que a partir de ahí lo que tocaba era ponernos a remar para levantar una alternativa que le hiciera a la gente que lo tiene más difícil la vida más fácil. Yo, desde el momento en el que todas las fuerzas políticas hicimos eso, no he gastado un segundo en nada que no tenga que ver con demostrar, uno, que se le puede plantar cara a los reaccionarios y se les puede derrotar en la batalla de las ideas; dos, con que el electorado progresista tiene que salir de la resignación, tiene que dejar de bajar los brazos, tiene que ponerse en marcha y que así se le puede dar la vuelta a la tortilla; y tres, con que no basta con conservar lo que hay que tener un gobierno mejor. No le he dedicado un segundo a una cosa diferente porque es en realidad en aquello que estamos de acuerdo los que hemos construido esta candidatura, que es que nos debemos a la gente que está ahí fuera, nos debemos a la gente que necesita de la política porque no tiene herencias millonarias, no tiene apellidos complejos o compuestos y no tiene grandes conexiones familiares. Es la gente que necesita de la acción colectiva, de los votos, de las manos, de las cabezas y de las ideas compartidas. Y esa gente nos está esperando porque las condiciones de vida se están haciendo difíciles. Y si ganaran los ultras se van a hacer más difíciles, que tienen básicamente un proyecto para España en el cual todo el poder para los privilegiados coincida con un mayor endurecimiento de las condiciones laborales, de las condiciones de vida, de las libertades y de los derechos en los puestos de trabajo y fuera de la inmensa mayoría del pueblo español.
Es por eso por lo que nosotros desde el principio tomamos una decisión. Hacer la campaña de la vida cotidiana no solo tiene que ver con no enredarse en los zascas de PSOE y PP, tiene que ver también con no enredarnos. Y a mí me parece que es la decisión correcta. Digamos, de cara al futuro, porque esto son unas elecciones, se pueden ganar, se pueden perder, pero entiendo que esta alternativa, esta coalición, tiene una vocación de futuro. ¿Cómo se imagina o cómo cree que o cómo piensa que debe ser, o sea, cuál es su deseo de articulación de esta coalición, que ahora mismo es una coalición de partidos, pero que podría convertirse en algo más, como se han convertido en algo más coaliciones a lo largo de la historia política y de la izquierda en este país, o en algo menos articulado, como acabó siendo Unidas Podemos estos 8 años, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir, aunque no es solo la cuestión organizativa, es que el votante tiene que saber una cosa, que es que Yolanda se va a quedar. Yolanda se va a quedar donde le toque. Yolanda se va a quedar en el gobierno, pero Yolanda se va a quedar donde le toque. Nosotros nos presentamos a gobernar. Los españoles serán los que decidan cuál es la posición que nos toca. Y sea la posición que sea, Yolanda se va a quedar. Eso es muy importante. En unas elecciones, en un momento de incertidumbre, en unas elecciones en las que mucha gente no sabe lo que será de nosotros en el futuro, hay que saber que hay un voto seguro que te garantiza que aquellos por quienes votas y aquella por quien votas van a estar. Esto es muy importante y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, pero Yolanda va a estar y Sumar va a estar. Una vez que se produzcan las elecciones hay que ordenar el grupo parlamentario, hay que organizar un grupo parlamentario que tiene que ver con cuestiones, digamos, de la dinámica parlamentaria que usted se conoce igual que yo. Y en segundo lugar, después habrá que darle una dimensión organizativa, porque es verdad que a la campaña electoral se está acercando mucha gente que no viene de los partidos. Se está acercando mucha gente que viene a sumar, pero no estoy haciendo un juego de palabras, que viene a construir y a fortalecer la candidatura y que se siente interpelado por lo que está diciendo Sumar. Y esa gente querrá tener espacios en los que poder organizarse, en los que poder colaborar, en los que poder pensar en colectivo. Y eso habrá que darse una discusión más reposada, habrá que darse una discusión que aprenda de cosas que en el pasado no han funcionado bien y también que aprenda de cosas que en el pasado sí que han funcionado y que coexista con algo que me parece muy saludable, que es que a Sumar están contribuyendo fuerzas con un potente arraigo territorial, fuerzas que en sus territorios, en sus comunidades autónomas, son claramente las fuerzas que marcan el paso y que marcan el rumbo de la alternativa progresista, de la alternativa verde, de la alternativa de justicia social y de radicalidad democrática. Y eso es un patrimonio que hay que conservar. En las elecciones municipales y autonómicas los resultados no fueron buenos, pero dentro de que no fueron buenos, los resultados fueron desiguales. Hay fuerzas políticas que aguantaron bien e incluso que avanzaron, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Madrid. Pero más fuerzas en muchos otros lugares. Y ese es un patrimonio que hay que poner en valor, porque ha habido fuerzas que han echado raíces en el territorio, que han sido capaces de entender el sentido común, la idiosincrasia, las expectativas y las dificultades de la gente con la que se cruzaban en el día a día y que, por tanto, hoy son claramente la alternativa. Hay que conciliar eso con que esta campaña estatal está acercando a mucha gente que se acerca a Sumar y que es una gente que naturalmente querrá el día después no porque será 24 de julio, pero digamos cuando pase, si alguna vez pasa este verano de calor extremo, querrá tener algún espacio en el que organizarse. Y ahí habrá que conciliar, digamos, las dos cuestiones. Eso habrá que hacerlo con calma y eso habrá que hacerlo con tiempo. Pero es interesante que también la gente sepa, digamos, ahora que va a votar, bueno, qué proyección va a tener la opción que va a votar, ¿no? Porque puede quedarse una coalición, que luego cada uno tenga su identidad. Pues, estoy pensando en usted, por ejemplo, que tiene una formación de carácter más nacional. No sé si piensa, unirse a Sumar de forma orgánica en el caso de que hubiese un partido o conservar la identidad de Más País dentro de Sumar como, digamos, paraguas de partidos. O sea, me parece interesante saber qué piensan las personas que están dentro de esta coalición sobre cómo debe articularse eso hacia el futuro, digamos. La primera parte de la respuesta es una parte muy honesta. Cuando alguien está en campaña, cuando alguien está muy implicado en una campaña, somos prácticamente como perros de carreras que solo miramos hacia adelante. Yo ahora tengo poco horizonte más allá del 23. No es que no tenga ideas más allá del 23, es que estoy centrado única y exclusivamente en el 23, que bastante contienda es la que tenemos. Ahora bien, después tendremos que tener una reflexión. Después tendremos que tener una reflexión sobre cómo se articula, bueno, pues la diversidad de gentes que nos hemos encontrado en este proyecto, en esta candidatura. Yo siempre he sido partidario
en todas las etapas y en todas mis militancias, he sido partidario de que primero vayan las ideas políticas y luego la concreción administrativa de aquellas ideas. Nunca me ha gustado ese pensamiento burocrático que primero piensa el cómo antes de haber pensado el para qué o el qué quiere hacer. Lo que creo que pensar es el qué. Y el qué es cuál puede ser o qué tipo de propuesta política puede ser la que conduzca a España en la próxima década a ser un país más verde, es decir, que afrontando la crisis climática genere miles de empleos y genere prosperidad compartida con justicia social, un país más justo, es decir, un país más igualitario con más igualdad de oportunidades, y un país más democrático, es decir, un país en el que el poder de la mayoría puede por encima del poder de los oligopolios. Ese es mi proyecto político, lo llevo haciendo mucho tiempo. Lo importante es qué fuerza política o qué artefacto puede desarrollar, puede conducir ese proyecto. Creo que le estamos dando forma a algo que lo puede hacer. Creo, si no, no estaría aquí, que Sumar representa una alternativa que puede conducir, digamos, esa triada que para mí es fundamental para la década de mi país, para la próxima década de mi país. La transición ecológica, la justicia social, la profundización democrática para que haya más soberanía popular y más libertad para todos. Primero hay que ponerse de acuerdo en las ideas, que es lo que estamos haciendo. Y cuando uno se pone de acuerdo en las ideas, después ponerse de acuerdo en las cuestiones técnicas, administrativas o burocráticas es muy fácil. Te pongo un ejemplo de las cuestiones que me preguntabas antes. ¿Por qué ha sido tan fácil en nuestro caso ponernos de acuerdo para conformar la candidatura de Sumar, en el caso de Más País y de Más Madrid? Porque estábamos de acuerdo en las ideas, porque había una sintonía política, ideológica y personal muy elevada. Cuando estás de acuerdo en las ideas, en lo que quieres hacer con tu país, el resto va solo. Por eso hay que centrarse en lo primero, y es de momento en lo que estamos centrados. ¿Tendrá que venir lo segundo? Tendrá que venir. Pero la base principal está puesta, que es que estamos de acuerdo en qué hay que hacer con España. Hablando precisamente de ideas, de qué hay que hacer con España, usted, digamos, durante esta legislatura ha formado parte de un partido que no estaba dentro del gobierno, aunque evidentemente ahora está vinculado al proyecto político de la vicepresidenta segunda. Desde fuera y también haciendo ese análisis de con los buenos datos económicos o con, digamos, los avances sociales de los que presumen continuamente que ha hecho el gobierno, ¿qué se ha hecho mal? O sea, desde fuera, ¿no? Usted que ha estado fuera no del bloque de investidura, pero sí del gobierno, ¿qué se ha hecho mal? ¿Qué cosas se podrían haber hecho mejor? Hay una respuesta en esto vulgar, que es la respuesta facilona, que no aclara nada, que es la que se suele dar en estos casos, que a mí no me convence nunca, que suele decir, se ha hecho bien pero no se ha comunicado bien, que es un poco tomar a la gente por idiota, ¿no? Se ha hecho bien pero como no lo hemos contado la gente no se ha enterado. Este gobierno se conformó en el año 2019, a finales del 19, en un clima contradictorio. El centro izquierda llegaba al poder en un momento en el que su influencia y su peso en la calle y en la discusión política llevaba retrocediendo casi 3 años. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el gobierno que se firmó en el 2019 era un gobierno ya posible desde el 16. El tránsito que fue desde el 16 hasta el 19 fue un tránsito de desgaste y erosión de las opciones progresistas y de las ideas de avanzada. Para cuando este gobierno se conformó en el 19, este gobierno ya estaba sufriendo el embate de 3 olas reaccionarias, o una ola reaccionaria en tres niveles. Una ola reaccionaria que contestaba al octubre catalán, una ola reaccionaria que contestaba al 15M y a los deseos de transformación democrática y antioligárquica del 15M y del primer Podemos, y una ola reaccionaria que contestaba a los avances del feminismo. En esas condiciones, una coalición de izquierdas ocupó la Moncloa, llegó legítimamente a la Moncloa, digamos, se instaló en Moncloa, pero en un contexto en el que las ideas reaccionarias, el ánimo de los reaccionarios estaba muy a la ofensiva. Así que tuvimos la paradoja de un gobierno que se instaló en Moncloa a la defensiva. Es verdad que este gobierno ha tenido que asumir cosas dificilísimas, como ningún otro. Ha tenido que asumir una guerra, ha tenido que asumir una pandemia, es verdad que este gobierno le ha hecho frente a cosas dificilísimas, pero este gobierno llegó con ánimo defensivo. Y los ánimos defensivos no transforman en el país ni le dan demasiados argumentos a los tuyos, no construyen más poder para tu gente, para la gente sencilla, para que abras un círculo virtuoso por el cual cada conquista construye más poder y más confianza en las propias fuerzas para ir por la siguiente. Más bien se ha movido permanentemente en una lógica de la excepción.
hacemos esto porque estamos viviendo cosas muy excepcionales que hay que hacerlo. Le ponemos un impuesto transitorio a la banca porque en este momento vivimos una cosa muy difícil. Somos capaces de orientar una parte de la producción y de intervenir el mercado y orientar una parte de la producción solo porque estamos en pandemia. Así que más bien parecía, te voy a decir más, incluso recibimos el apoyo de fuerzas soberanistas solo porque es estrictamente necesario. Parecía casi como si el gobierno estuviera permanentemente pidiendo perdón por ser, pidiendo perdón por avanzar y por hacer, explicitando en cada paso que tomaba que era un paso excepcional, guiado por condiciones rarísimas, pero que en cuanto pudiera iba a volver a la normalidad. El gobierno es una parte del gobierno. La parte fundamental del gobierno, la parte que más escuchaba y que conducía, y a nosotros también desde fuera. Desde el Congreso, bueno, desde fuera, desde semifuera, dentro fuera, desde el Congreso de los Diputados, a veces nos ha faltado escuchar argumentos y un cierto brío intelectual y político a la hora de defender que las medidas no eran excepcionales, que es que lo que estaba cambiando era el mundo a nuestro alrededor y que esas medidas se tenían que hacer cotidianas. Con las cosas así, el gobierno, con un cierto ánimo defensivo, que ya digo que se explicita en esta especie de carácter excepcional de las medidas, yo me acuerdo que muy pronto, en un debate, no sé si era del Estado, yo creo que fue un debate del Estado de la Nación, creo recordar, en la interpelación al presidente Pedro Sánchez, le pude decir: señor Sánchez, la legislatura ha entrado en un momento de bifurcación en el cual todo dependerá, a partir de ahora, de solo una pregunta: ¿quién paga esta crisis? ¿Cómo se reparten las cargas de esta crisis? El gobierno tomó medidas excepcionales, tildándolas todo el rato de temporales, casi pidiendo perdón por tomarlas, que durante algún tiempo reequilibraron un poco las cargas. Pero en nuestro país, en la España de hoy, en julio del 23, las cargas siguen estando mal repartidas. Estas vacaciones para algunos, en este verano, está haciendo muchísimo calor, pero no hace calor igual para todos. Hay gente que está viviendo el calor en sus casas en la playa con la brisa marina, y hay gente que vive el calor encerrada en pisos que no están rehabilitados energéticamente, que no están aclimatados, y en barrios que no tienen refugios climáticos, que no tienen escuelas o residencias preparadas, que no tienen colonias para que los niños hagan deporte o hagan actividades. En nuestro país las cargas se siguen, lo digo porque siempre que hablamos de cargas hablamos solo de dinero, yo hablo también de calidad de vida, de condiciones concretas, de cómo vives, de cómo duermes, de qué ocio tienes, de cuánto tiempo tienes para estar con los tuyos. En España las cargas siguen profundamente mal repartidas. ¿Eso se lo puede permitir un gobierno de derechas? Sí, un gobierno de derechas se puede seguir permitiendo que la vida siga siendo muy fácil para la minoría privilegiada, para los de arriba, para los que nacen en cunas de oro, y muy difícil para los que nacen en cunas humildes. Eso un gobierno de derechas puede convivir con ello, porque su visión del mundo es coincidente con eso. Miren, es que el mundo es así, siempre va a ser así, no hay nada que hacer, y el que te diga que hay algo que hacer es porque te está vendiendo una moto. Yo te hablo como son las cosas, esta especie de realismo cínico, ¿no?, como del tardocapitalismo, por el cual, no, en realidad lo más honesto es ser descarnado y decirte que la vida siempre va a ser una jungla en la que o pisas o te pisan. Es mentira, eso es lo que quieren que creamos los que siempre pisan. Es mentira, las cosas pueden ser diferentes, pero esto un gobierno progresista lo tiene que decir y lo tiene que hacer. Un gobierno progresista no puede llegar a unas elecciones en las que el clima moral fundamental entre la gente trabajadora es el cansancio, el desánimo, el hastío, el cinismo o la desconfianza. Cuando eso pasa, tienes un problema grave que no se revierte solo en campaña electoral. Es fundamental que las fuerzas políticas progresistas denuncien lo que no funciona, pero sobre todo es más importante todavía que ofrezcan ejemplos de cómo las cosas podrían funcionar de forma diferente. No quiero ser injusto, ha habido cosas en el gobierno. Nuestra candidata a la presidencia del gobierno ha demostrado que las cosas se pueden hacer. Había muchos expertos, de estos que salen encorbatados hablando muy serios y con términos en inglés, diciendo que objetivamente si se subía el salario mínimo interprofesional, la economía española se hundía y aumentaba el paro. Se ha subido el salario mínimo interprofesional y hoy hay más españoles trabajando con menos temporalidad. Eso es un ejemplo, no es un número, es un ejemplo. Es un ejemplo de que las cosas se pueden transformar y que cuando se transforman van mejor para la inmensa mayoría. Bueno, habría hecho falta mucho más de eso. Es inexplicable que este gobierno, por los titubeos del Partido Socialista, llegue a la cita electoral sin haber sido capaz de solucionar el drama y el abuso permanente que son los alquileres y que son la subida de las hipotecas. Es absolutamente inexplicable, pero es inexplicable en términos económicos, es inexplicable en términos de justicia social, pero te diría que incluso es inexplicable electoralmente. Es que la gente a la que le estás pidiendo el voto, todos los meses se le va el salario en un impuesto masivo que los trabajadores le pagan a los propietarios, que es el alquiler. Y se lo pagan por el hecho de que han nacido en familias que les hacen heredar 20, 30 o 40 pisos, o se lo pagan a un fondo buitre, o se lo pagan a un banco. Eso desmoraliza al votante, porque el votante tiene que votar por los suyos cuando los suyos pelean por él. Y hace falta tener representantes que pelean por ti.
Yolanda es uno de ellos, pero es verdad que hay mucha gente que llega a las elecciones cansada, que llega arrastrando los pies, que llega desconfiada, que llega diciendo, joder, ¿los míos son los míos? Bueno, pues sí, pues hay que ofrecer ejemplos de quienes sí. Hay gente que siempre ha estado, y hay gente que siempre se ha empeñado en defender las cosas que hacían falta. Cuando había otros que se empeñaban en discutir sobre si el virus venía de China, nosotros estábamos discutiendo sobre la salud mental. Cuando había otros que se empeñaban en discutir si las libertades para las personas LGTBI, y cuando decimos las libertades no estamos diciendo cosas simbólicas, estamos diciendo el derecho a pasear por la calle sin que te rompan la cara, si eso venía de Soros o venía de Estados Unidos, nosotros estábamos diciendo que había que avanzar en derechos y libertades. Hay gente que siempre ha estado, y Yolanda siempre ha estado. Y lo que te decía antes, o lo que le decía antes, perdón, Yolanda siempre ha estado y Yolanda va a estar. Es muy importante que el votante progresista se haga esta pregunta antes de acudir a las urnas. Yo voy a votar por gente que va a estar o que se va a ir. Yolanda va a estar. Hablaba de titubeos del Partido Socialista y hablaba de gente que va a estar. Y entiendo que remarca que va a estar, porque igual hay otra gente que no va a estar. Bueno, porque yo sé que Yolanda va a estar. No sé si les da miedo que esos titubeos del Partido Socialista que se han visto durante esta legislatura y que se vieron, por ejemplo, en 2016 con la investidura de Rajoy y la votación o la abstención, ¿no?, del Partido Socialista, se vuelvan a repetir en un posible escenario, según las encuestas, de bloqueo en el que, digamos, el Partido Popular pudiese pedir el voto, pudiese hacer presiones al Partido Socialista para que se abstengan. Es una pregunta muy importante hoy, que es posible que se convierta en más importante a medida que avanzan los días. Al Partido Popular y a Vox las sumas le van a dar cada vez menos. Hoy ya en la inmensa mayoría de las encuestas las sumas ya no le dan. Eso significa que el Partido Popular lidera las encuestas, pero hoy esto no va solo de ganar elecciones, va de gobernar. El señor Feijóo repite machaconamente eso de que tendría que gobernar la lista más votada. Déjame hacer un inciso. En primer lugar, el señor Feijóo es un hipócrita. Porque allí donde el Partido Popular no es la lista más votada, pacta con quien haga falta para gobernar. Nosotros ganamos las elecciones en el 2019, Manuela Carmena ganó las elecciones en el 2019 y Almeida fue alcalde de Madrid sin haber ganado las elecciones. Así que el señor Feijóo lo sabe. Así que es pura hipocresía. Dice que tiene que gobernar la lista más votada y cuando el PP no es la lista más votada, gobierna como pueda. Y en segundo lugar, sabe que nuestro sistema es un sistema parlamentario. Si lo que quiere hacer es un sistema presidencialista en el que gobierna el que saca un voto más, entonces tiene que decir que quiere cambiar la Constitución. Y yo estoy encantado de entrar al debate sobre si cambiamos la Constitución. Que el señor Feijóo que lo diga para convertirnos en un sistema presidencialista y nosotros pues para blindar la sanidad, para que no tenga prioridad el pago de la deuda por encima del pago de los servicios públicos, como pactaron PSOE y PP hace algunos agostos. Bueno, si quiere abrir esa discusión, la abrimos. Pero tiene que ser honesto y tiene que decir, miren, esto que yo propongo me lo he saltado sistemáticamente cada vez que lo he necesitado y en segundo lugar necesita una reforma constitucional. Y si quiere una reforma constitucional, discutimos una reforma constitucional y a ver si a los españoles les parece más importante, más relevante, más urgente convertirnos en un sistema presidencialista o blindar la sanidad pública. Yo entro en ese debate de mil amores, encantado, pero que lo diga. ¿Sobre qué podría pasar? A la derecha no le dan los números. El señor Feijóo va el primero en las encuestas, pero tiene difícil el gobierno. Y quedan casi 10 días, menos, ya una semana, ahora ya queda una semana. ¿Eso qué significa? Que en esta semana está todo por decidirse en un contexto en el que no queda un solo votante conservador por manifestarse en las encuestas. Ellos ya están contados. Esto va de cuántos somos nosotros. Y cuántos somos nosotros ya lo sabemos, mayoría. La cuestión es si la gente se levanta, si la gente va. Y si la gente que más lo necesita, que más golpeada está por la vida, que más difícil lo tiene, que más desanimada está, se levanta y va, ganamos las elecciones. ¿Qué está preparando el Partido Popular por si resulta que se diera el escenario en el que no le bastaran los números y no pudiera gobernar con la ultraderecha? Porque, ojo, su primera opción es hacer al señor Abascal vicepresidente. Y esto lo tiene que tener todo el mundo claro. Si a Feijóo le dan los números, Abascal es vicepresidente. Ahora bien, si no le dan, ¿qué está preparando? Si no le dan, lo que está preparando es la operación tradicional de presión al Partido Socialista para que el Partido Socialista se abstenga. Hay gente que podría considerar que esto es el mal menor. Bueno, te abstienes y así los ultras están fuera del gobierno. Los ultras ya han colonizado mentalmente al Partido Popular. Los ultras, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid cada vez tienen menos peso electoral, porque ya están en la cabeza de Ayuso y no hace falta. Cuando Feijóo cuestiona la limpieza del proceso electoral tramitado por correos, una institución que él mismo ha gobernado, que hace falta tener poca vergüenza para cuestionar una institución que tú mismo has gobernado, que has dejado echar unos zorros y que ahora dices que no es fiable, cuando cuestiona eso, en realidad lo que está haciendo es comprar teorías que antes le veíamos a Abascal y a Trump y que luego acaban en el asalto al Capitolio. Así que no hay mal menor en realidad. La función de la extrema derecha no es gobernar nuestro país. La función de la extrema derecha es
arrastrar hacia posiciones más extremistas a la derecha y colocar a la defensiva a las fuerzas progresistas, para que dejemos de discutir del país que queremos y empecemos solo a escandalizarnos con lo que ellos hacen. Que es una posición a la que nosotros nunca nos hemos dejado arrastrar. Nunca nos hemos dejado sacar del carril de la discusión de la vida cotidiana de los trabajadores, de los autónomos, de los pensionistas, de las libertades de las mujeres, de las libertades de las personas LGTBI o de la lucha contra el cambio climático. Cuando empiece la presión al PSOE, cuando empiece la presión al Partido Socialista, si se produce este escenario, estoy convencido que no faltarán las voces en el Partido Socialista que empiecen a titubear, que empiecen a decir que bueno, que la responsabilidad, que el sentido de Estado. Es muy importante que el votante de izquierdas sepa qué voto suyo es seguro. El nuestro no es una lotería. Nosotros vamos a gobernar, pero si los españoles no nos dieran su confianza, Sumar va a estar enfrente de cualquier gobierno del Partido Popular y de cualquier gobierno del Partido Popular con los socios de la extrema derecha dentro escondidos, dentro metidos por la noche en los ministerios, dentro solo en sus cabezas. Nosotros vamos a estar enfrente, nítidamente. Yo no creo que haya un solo votante demócrata que tenga duda de dónde vamos a estar nosotros frente a un gobierno Feijóo. Un gobierno Feijóo que dice que hay que retroceder en derechos laborales y hay que volverle a regalar impuestos a los millonarios. Un gobierno Feijóo que allí donde gobierna, tengo cerca la experiencia de Baleares, desmantela las consejerías de Igualdad o las consejerías de Medio Ambiente, porque le da igual, porque quiere seguir con un modelo depredador. Nosotros vamos a gobernar. Si los españoles no nos dieran su confianza, vamos a estar enfrente. Y es muy importante que la gente lo sepa. Nosotros vamos a formar parte de la alternativa siempre. No vamos a formar parte nunca, ni por acción ni por omisión, de ningún tipo de enjuague del Partido Popular cada vez más colonizado por las ideas de la extrema derecha. Y eso es importante que la gente lo sepa, y eso es importante que la gente lo tenga claro. Yo creo que ese escenario no se va a dar, porque creo que el margen se va cortando, porque creo que queda una semana, y en esa semana, ¿qué queda de incógnita? Digamos, ¿cuál es la incógnita en esta semana? ¿Qué dato no conocemos todavía? Hay solo un dato que no conocemos en esta semana. El único dato que no conocemos es qué va a hacer la gente progresista. ¿Qué va a hacer la gente conservadora y qué van a hacer los reaccionarios? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Van a acudir a votar en masa. ¿Qué va a hacer la gente demócrata que hoy está entre resignada y desanimada? Esa es la única incógnita. Eso significa que toda esa gente, cada una de esas personas tiene la llave. Porque lo que van a hacer los que van a votar para que retrocedamos 50 años, eso lo tenemos claro. Ahora, los que queremos ganar la siguiente década, los que queremos un país más justo, más democrático y más verde, ¿qué vamos a hacer? Si votamos lo logramos, y si no, no. Esa es la única incógnita que queda por resolverse en esta semana. Y ese es el dato que va a cambiarlo todo. Y ese es el dato que nosotros, ese es el dato, por una parte, que es imposible de dilucidar hasta que no entremos en la recta final. Ese es el dato que solo se dilucida, que solo se huele en la recta final. Por cierto, vaya ley electoral más antigua tenemos, que es una ley electoral que a partir de ciertos días no permite publicar encuestas, cuando luego en realidad la gente las publica con frutas en Twitter. Ese es el dato que no pueden dilucidar las encuestas y ese es el dato que lo va a cambiar todo. Ese es el dato que va a hacer que haya un gobierno progresista y un gobierno mejor, un gobierno que se atreva. Pero si se diera la otra opción, si se diera la opción de que el Partido Socialista estuviera sometido a presión, esa presión a nosotros nadie nos lo va a hacer. Y nadie nos lo va a hacer porque sabe que no tiene mucho sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias.